La primera vez que Cleopatra aparece en nuestros archivos, no entra como una reina de película, sino como un nombre que pesa en un mundo que ya no perdona. 51 a.C. Egipto tiene templos milenarios, graneros que alimentan ciudades enteras y una capital, Alejandría, donde el conocimiento parece luz. Pero detrás de esa luz, los papeles hablan de otra cosa. Deudas, tensiones, decretos, hambre en algunas regiones, conflictos de corte y una palabra que empieza a sonar en todas las salas donde se decide el futuro. Roma. Y entonces la pregunta que abre este dossier es simple y peligrosa. ¿Cleopatra gobernó Egipto? ¿O intentó impedir que Egipto se convirtiera en una propiedad más del poder romano? Si escuchas esto como historia para dormir, imagina la escena sin prisa. El mar nocturno frente a Alejandría, faroles quietos, y dentro del palacio, el sonido de sellos sobre papiro. En esos sellos hay más destino que en 1000 discursos, porque el final del Egipto tolemaico no se decide solo con batallas, se decide con documentos, con alianzas, con nombres escritos en columnas, con la administración del trigo, con la forma exacta en que una reina se presenta ante dos pueblos distintos, el Egipto antiguo del Nilo y la élite griega de Alejandría. Cuando hablamos de Cleopatra VII, lo primero que hay que hacer, como haría cualquier investigador al abrir un archivo real, es separar las capas. Hay una Cleopatra creada por la propaganda romana, seductora peligrosa, reina oriental, amenaza moral. Y hay otra Cleopatra que aparece, silenciosa, en rastros más fríos, monedas con su perfil, inscripciones, decretos, papiros administrativos que registran impuestos, entregas de grano, nombres de funcionarios. Esa Cleopatra no es un mito, es un estado respirando. Cleopatra nace en 69 a.C., dentro de una dinastía ya acostumbrada a sobrevivir mediante intriga. Los Ptolomeos, herederos de uno de los generales de Alejandro Magno. Por siglos, Egipto había sido un reino helenístico con dos almas, la griega, fuerte en Alejandría y en la administración, y la egipcia, viva en los templos, rituales y en el valle del Nilo. Las excavaciones y los papiros hallados en Egipto, desde aldeas del Fayum hasta archivos urbanos, nos recuerdan que la monarquía tolemaica era una maquinaria compleja. El país estaba lleno de escribas, recaudadores, contratos, listas. Cleopatra heredó un sistema impresionante, sí, pero también heredó sus grietas. Una corte con facciones, una sucesión inestable y, sobre todo, una dependencia creciente del equilibrio romano. Porque en Roma, durante el siglo I a.C., el poder ya no era solo ley, era ejército. Y el ejército, como siempre, necesitaba dinero. Egipto tenía dinero, tenía trigo, tenía un puerto, tenía una ciudad tan famosa que parecía una corona en el Mediterráneo. Y por eso Egipto, a ojos romanos, era el premio silencioso de cualquier guerra civil. En el año 51 a.C., muere el rey Ptolomeo XII Auletes, el padre de Cleopatra. El apodo Auletes, el flautista, ya nos dice algo del clima de esa corte. Refinamiento por fuera, presión por dentro. Ptolomeo XII había sostenido su trono, en buena medida, gracias a maniobras diplomáticas y concesiones a Roma. Esa dependencia no fue un detalle, fue un precedente. Cuando el rey muere, Cleopatra sube al trono con alrededor de 18 años, y de acuerdo con la costumbre dinástica, debe compartir el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII. En los documentos, esta corregencia parece normal. En los pasillos, es una guerra en cámara lenta. Aquí, en el archivo secreto, aparece un punto fascinante que los especialistas remarcan. Cleopatra no era solo una reina ceremonial. Todo indica que tenía una formación política fuerte. La tradición sostiene que hablaba varios idiomas y que, a diferencia de algunos Ptolomeos anteriores, podía comunicarse también en egipcio. No podemos escuchar su voz, pero podemos ver sus decisiones. Una reina que entiende el valor del símbolo. Egipto era un país donde la legitimidad se construía con ritual, con templos, con imágenes públicas. La moneda y la inscripción eran escenarios. Cleopatra aprendió a gobernar también en esos escenarios. Pero el problema inmediato no era filosófico, era práctico. ¿Quién manda realmente? En torno a Cleopatra se forman alianzas.
En torno a Ptolomeo XIII, otras. Los nombres de los consejeros importan, porque en una corte, los consejeros pueden ser reyes invisibles. Los textos antiguos mencionan figuras clave del entorno del joven Ptolomeo, y la historia nos muestra un patrón repetido. Cuando el rey es niño o joven, el poder se vuelve disputa entre quienes controlan su sello. En 49 a.C., la situación se vuelve insostenible. Cleopatra es apartada del centro político y termina fuera de Alejandría. Algunas fuentes hablan de que reúne fuerzas en la región oriental, cerca de Siria. No hace falta imaginar ejércitos gigantescos. Bastaba con una base, con aliados, con dinero suficiente para sobrevivir y negociar. Porque Cleopatra, incluso en el exilio, no era una mujer huyendo. Era una reina disputando un estado. Y justo entonces, Roma estalla. 49 a.C. es también el año en que Julio César cruza el Rubicón y la guerra civil entre César y Pompeyo cambia el Mediterráneo entero. Para Egipto, esto es una tormenta doble. Cualquier decisión puede convertirte en enemigo del futuro vencedor. Las crónicas romanas cuentan cómo Pompeyo, tras la derrota en Farsalia, 48 a.C., huye hacia Egipto buscando refugio. Egipto, en ese momento, está gobernado por un bando hostil a Cleopatra, centrado en Ptolomeo XIII. Y entonces ocurre uno de esos actos que parecen inteligentes en el instante y se vuelven maldición después. Los hombres de Ptolomeo deciden asesinar a Pompeyo para agradar a César. La historia registra este gesto como un error de lectura política, porque César no necesitaba ese regalo, necesitaba orden. Cuando César llega a Alejandría en 48 a.C., entra en una ciudad que es hermosa y peligrosa. Alejandría no era solo puerto, era una concentración humana enorme, con tensiones sociales, con facciones, con orgullo. Y César no llega como turista, llega como juez armado. Quiere resolver el conflicto sucesorio egipcio, recuperar deudas, asegurar el suministro de trigo y consolidar su posición en el Mediterráneo oriental. En términos fríos, Egipto era una pieza estratégica. En términos simbólicos, Alejandría era el escenario perfecto para la ambición. Aquí entra el episodio más repetido por la leyenda: Cleopatra llegando ante César de manera dramática. Las fuentes antiguas adornan la escena. Los investigadores modernos discuten detalles. Pero el núcleo es verosímil. Cleopatra logra llegar a César, logra hablar con él, y logra algo aún más difícil: convencerlo de que su causa puede ser útil para Roma y estable para Egipto. Cleopatra entiende lo que muchos subestiman. En política, el acceso lo es todo. Si accedes al hombre que decide, cambias el mapa sin mover un ejército. César, por su parte, comprende que respaldar a Cleopatra puede darle una solución más sólida que apoyar a una facción de corte que ya cometió un error político gigantesco con Pompeyo. Y así, en Alejandría, empieza una crisis que no es solo egipcia. Es un conflicto donde Roma se mete en el corazón del reino. La llamada Guerra Alejandrina se desarrolla en ese clima, con combates urbanos, tensiones en el puerto, fuego, confusión. No hace falta recrear violencia para entender el punto. Alejandría se convierte en tablero de guerra. Y cuando Alejandría tiembla, tiembla el símbolo de la dinastía. Cleopatra lo sabe. Por eso su batalla no es solo militar, es de legitimidad. Debe mostrarse como continuidad, como orden, como estabilidad. Los documentos y la iconografía nos ayudan a ver cómo Cleopatra se presenta. Como reina con autoridad propia. Sus monedas la muestran con rasgos firmes, no como adorno. Y eso no es accidental. En el mundo antiguo, el rostro en la moneda no es un retrato inocente, es un mensaje de poder. En 47 a.C., el conflicto interno se resuelve a favor de Cleopatra en términos de trono. Ptolomeo XIII desaparece de la escena histórica tras esos eventos. Cleopatra queda como figura central del poder, aunque todavía dentro de la lógica tolemaica de corregencia con otro hermano más joven, Ptolomeo XIV, según la costumbre dinástica. Pero el hecho esencial ya está escrito. Cleopatra volvió. Y aquí aparece el segundo gran eje del archivo. Cleopatra aprende a jugar con Roma sin entregarse por completo, pero ese juego es peligroso, porque Roma no es un aliado estable. Roma es una tormenta de facciones. César es el dueño del momento, sí,
Pero los enemigos de César existen, y cada enemigo de César puede volverse enemigo de Cleopatra por simple asociación. Cleopatra y César forman una alianza que va más allá de lo político. El nacimiento de Cesarión, Ptolomeo XV, alrededor de 47 a.C., se convierte en un punto de tensión histórica. No necesitamos convertirlo en melodrama, basta entender el símbolo. Un hijo asociado a César, en Egipto, podía ser leído como un puente o como una amenaza. En Roma, la sola idea de un heredero fuera del marco romano podía alimentar paranoia. Y la política romana, cuando tiene paranoia, se vuelve violencia. En 46 a 44 a.C., Cleopatra viaja a Roma. Este detalle es importante porque muestra su nivel de apuesta. Una reina egipcia entrando al centro del poder romano, observando, midiendo, tratando de entender el monstruo de la República tardía. Para Roma, Cleopatra era exotismo y peligro. Para Cleopatra, Roma era la llave y la jaula. Ver Roma significaba conocer su respiración. Pero entonces llega el golpe que corta el aire. 15 de marzo de 44 a.C., César es asesinado. Y ese día, para Cleopatra, el tablero cambia por completo. Cuando muere el protector, el protegido queda expuesto. Cleopatra regresa a Egipto y el reino vuelve a su pregunta original. ¿Cómo sobrevivir en un Mediterráneo donde el poder cambia de manos como una espada? A partir de aquí, el archivo se vuelve más oscuro, porque Roma entra en un ciclo nuevo, el de los hombres que heredan el vacío. Surgen figuras como Octavio, el futuro Augusto, y Marco Antonio, y la República se convierte cada vez más en una lucha por el control total. En ese mundo, Cleopatra no puede ser neutral. La neutralidad en tiempos de guerra civil es interpretada como hostilidad por ambos bandos. Cleopatra debe elegir, o al menos debe parecer que elige. Y aquí cerramos esta primera parte con una sensación clara, como el cierre de una carpeta sellada. Cleopatra no empezó su reinado con un romance, ni con una puesta en escena. Empezó con una crisis de Estado, con una corregencia tóxica, con exilio, con Roma explotando, con un asesinato que arrastró a César a Alejandría y con el descubrimiento más cruel de todos, que el futuro de Egipto ya no se decidiría solo en el Nilo, ni en los templos, ni siquiera en el palacio. Se decidiría en la guerra civil romana. Si el Egipto antiguo era una pirámide, Roma era un terremoto. Y Cleopatra, aún joven, aprendió a caminar sobre grietas sin caer. Lo que viene, y lo que hará de este relato un verdadero último juego, es cómo la reina convierte la diplomacia en arma, cómo intenta construir un bloque de poder en Oriente, cómo el Mediterráneo se divide entre dos voluntades, y cómo la propaganda transforma una lucha política en una guerra moral. Porque el final de Cleopatra no será solo el final de una mujer, será el final de una era, la era de los herederos de Alejandro. Cuando Cleopatra regresó al trono con el respaldo de César, Egipto no recuperó la paz. Recuperó tiempo. Tiempo para respirar, para contar el grano, para ordenar los puertos, para calmar a Alejandría y para mirar hacia Roma como quien mira un horizonte que trae tormenta. Porque desde 47 a.C. en adelante, el problema de Cleopatra no es únicamente gobernar Egipto, es gobernar Egipto en el mundo romano. Y ese mundo romano, en esos años, no era un imperio estable. Era una república en guerra consigo misma, un laberinto de lealtades, senadores, veteranos, deudas y ambiciones que podían romper a cualquiera. En los archivos administrativos, papiros y registros que nos muestran la vida real detrás de los palacios, Egipto sigue siendo una máquina. Recaudación, transporte fluvial, contratos, impuestos, almacenamiento. La economía del Nilo no entiende de poesía, entiende de ciclos. Si el río sube bien, el reino respira. Si hay fallas, todo se tensa. Cleopatra lo sabía. Por eso, su primera tarea como reina restaurada fue reforzar la estabilidad, asegurar la distribución, cuidar el puerto, sostener el orden en Alejandría y presentar su gobierno como continuidad. Las monedas y la iconografía pública muestran esa intención. Cleopatra no se presenta como figura decorativa, sino como autoridad. Pero al mismo tiempo, ella tenía que gestionar algo aún más peligroso:
el hecho de que su legitimidad reciente estaba ligada a un hombre, César, que todavía era odiado por muchos romanos. Y en Roma, el odio no era solo emoción, era política, era violencia, era asesinato. Cleopatra no podía ignorar ese riesgo. Tenía que jugar con la sombra y con la luz, estar lo suficientemente cerca del poder romano para sobrevivir, pero no tan cerca como para ser arrastrada por su caída. Por eso, su decisión de ir a Roma alrededor de 46 a.C. es uno de los movimientos más reveladores de su personalidad política. No era un viaje turístico, era un viaje de reconocimiento. Cleopatra entra al centro del monstruo para entenderlo desde dentro. Los textos antiguos y la investigación moderna coinciden en una idea general. En Roma, Cleopatra fue observada como símbolo y como amenaza. Una reina extranjera en la capital republicana, en plena tensión política, era un tema que alimentaba rumores. Y en la Roma tardo-republicana, los rumores eran armas. El hecho de que Cleopatra permaneciera en Roma hasta 44 a.C. la coloca en un momento psicológico brutal de la historia, el instante antes de la puñalada. En esos meses, César acumula poder, se rodea de honores, provoca inquietud en el Senado. La República se siente en peligro para sus defensores. Y, como sabemos, el 15 de marzo de 44 a.C., César cae bajo las dagas. Para Roma, es liberación según algunos y crimen según otros. Para Cleopatra, es un terremoto total. Cuando César muere, Cleopatra entiende algo que en política se aprende a golpes. El poder no te protege si no está vivo. El protector cae y el protegido se vuelve objetivo. Roma, a partir de ese día, no se convierte en un aliado fiable, sino en un campo de batalla. Cleopatra, pragmática, regresa a Egipto. La tradición señala que en ese periodo muere Ptolomeo XIV y que Cleopatra eleva a su hijo Cesarión como corregente. Más allá de los matices exactos, lo fundamental es el mensaje. Cleopatra intenta blindar su línea de sucesión y su legitimidad de cara a un futuro incierto. En Egipto, sin embargo, la calma era aparente. La verdadera amenaza ya no estaba en el palacio, estaba en el Mediterráneo. Tras el asesinato de César, Roma entra en un periodo de ajuste feroz. Se forman bloques de poder. Aparecen las figuras que, en la práctica, dominarán el mundo romano. Marco Antonio y Octavio, el heredero político adoptivo de César, aún joven, pero peligrosamente determinado. Y como tercer nombre, Lépido, más débil, pero parte del tablero. El mundo romano se reorganiza en torno al llamado Segundo Triunvirato. No hace falta una fecha exacta para sentir el clima. La república deja de ser república en su funcionamiento real. Se vuelve una lucha por heredar a César. En ese ambiente, Egipto se convierte en un recurso estratégico. Y aquí el archivo egipcio y el romano se encuentran en un punto crucial: las campañas en Oriente. Roma necesita controlar el este mediterráneo por varias razones: rutas de comercio, estabilidad de provincias, control de reinos clientes y, sobre todo, recursos para financiar ejércitos. Marco Antonio, asignado al ámbito oriental en la práctica, necesita dinero y apoyo. Egipto tiene ambos. Cleopatra sabe que no puede esperar a que Roma se estabilice. Debe anticiparse. Debe elegir el momento de acercarse, no cuando la arrastren, sino cuando ella pueda negociar. Por eso, el encuentro con Marco Antonio alrededor de 41 a.C. es un evento que la historia popular ha convertido en romance y espectáculo. Pero si lo miramos como archivo, lo que vemos es una negociación de supervivencia. Cleopatra llega con poder, con riqueza, con control del granero. Antonio llega con ejército, con autoridad romana, con necesidad urgente de recursos. Ambos saben que se necesitan, y ambos saben que el costo de esa alianza será enorme. Las fuentes antiguas describen el encuentro en un tono dramático. Cleopatra como reina teatral, Antonio como general seducible. La propaganda posterior, sobre todo la de Octavio, explotará esa imagen para convertir a Cleopatra en enemiga moral. Pero los estudiosos modernos recuerdan lo obvio. En el mundo antiguo, la teatralidad era política.
Un líder no solo gobierna, se representa. Cleopatra entendía eso mejor que nadie. Su escena no era vanidad, era un mensaje. Egipto no es un botín. Egipto es un socio. Y el mensaje funcionó, al menos por un tiempo. A partir de ahí, Cleopatra empieza a reconstruir su margen de maniobra. Su objetivo no era controlar Roma, eso sería imposible, sino construir una zona de seguridad en Oriente que garantizara la supervivencia de Egipto y de su dinastía. Para hacerlo, necesitaba que Roma en Oriente estuviera alineada con ella. Marco Antonio era la llave. Pero esa llave tenía filo, porque Marco Antonio era también rival directo de Octavio. Y cuando te alineas con un rival en Roma, te conviertes automáticamente en enemigo del otro. Al mismo tiempo, Cleopatra debía mantener la estabilidad interna. Egipto no podía permitirse guerras civiles domésticas mientras el mundo romano se reorganizaba. Por eso, su administración tenía que funcionar sin descanso. Los papiros que los arqueólogos han estudiado, documentos de impuestos, contratos, órdenes, muestran un Egipto que sigue produciendo, cobrando, transportando. Esa continuidad administrativa es lo que permite que Cleopatra juegue a gran escala. Sin una base económica, no hay diplomacia. Sin grano, no hay ejército aliado. Sin impuestos, no hay barcos. Ahora, en este punto entra una palabra que parece pequeña pero lo explica todo. Propaganda. Octavio, desde Roma, comprende que no puede derrotar a Antonio solo con espadas. Debe derrotarlo en el relato. Y Cleopatra, por ser extranjera y por ser reina, es el objetivo perfecto para convertir una guerra política en una guerra moral. A partir de aquí, la imagen pública de Cleopatra se vuelve campo de batalla. Octavio construye un discurso donde Antonio aparece corrompido por Oriente y Cleopatra aparece como amenaza a la identidad romana. No es solo una pelea por territorio, es una pelea por quién controla la idea de Roma. Cleopatra, por su parte, responde con símbolos propios. En Egipto, se representa como reina legítima. En su alianza oriental, busca reforzar su imagen como soberana capaz. Y aquí aparece una característica de su gobierno. Cleopatra no solo gobierna con decretos, gobierna con íconos. En el mundo antiguo, un icono podía viajar más rápido que un ejército. En esos años, el Mediterráneo se divide, y para una audiencia moderna, esta división se siente como el inicio de la serie. 2 polos, 2 liderazgos, 2 estilos. Octavio es frío, institucional, obsesionado con control. Antonio es carismático, militar, orientalizado por necesidad y por estrategia. Cleopatra es la reina que intenta convertir su reino en un actor, no en un trofeo. Pero la sombra crece, porque el problema final no es si Cleopatra fue inteligente. El problema es que Roma no permite 2 centros. Roma, tarde o temprano, exige unidad bajo un mando. Y esa unidad, en el siglo I a.C., solo podía lograrse eliminando rivales. Cleopatra lo sabe. Por eso, cada año que pasa, su último juego se vuelve más estrecho. Es como caminar por un pasillo donde las paredes se acercan sin hacer ruido. La segunda parte de este dossier se cierra como una imagen tranquila, casi hipnótica. Alejandría al anochecer, el mar quieto, y en el palacio, los consejeros susurrando nombres romanos como si fueran dioses. Octavio, Antonio, legiones, provincias, tratados, tributos. Cleopatra escucha, decide, firma. Y cada firma tiene una doble cara. Sostiene el presente, pero también fija el futuro. Lo que viene después, y ya se siente como destino, es la construcción abierta del bloque oriental, el reparto de territorios, los títulos, el intento de crear una legitimidad alternativa, y luego, la respuesta de Octavio con una guerra que se venderá como defensa de Roma frente a una reina extranjera. En ese punto, la historia dejará de ser un juego de equilibrio y se convertirá en una cuenta atrás, porque el último juego de Egipto no se juega con cartas, se juega con tiempo, y el tiempo, como Roma, siempre cobra su precio. Cuando Octavio decidió que la guerra necesitaba un rostro, el Mediterráneo entero empezó a escuchar el mismo rumor en diferentes idiomas. En Roma lo llamaban defensa, en Alejandría lo sentían como asedio,
y en los puertos del Egeo se notaba en cosas pequeñas. Más remos encargados, más pez para calafatear cascos, más grano acumulado, más madera cortada, más noches sin música porque los astilleros no dormían. Lo que en los discursos parecía una disputa moral, en los archivos logísticos se veía como lo único que importa en una guerra real. Preparación. La maquinaria de Octavio era distinta a la de Antonio. Octavio gobernaba como quien ordena una ciudad por capas. Primero la opinión, luego el Senado, luego los veteranos, luego el dinero, y al final, cuando todo está alineado, el ejército. Sus aliados, incluido Agripa, el hombre que entendía el mar como si fuera una calle, se movían con paciencia. No buscaban una victoria heroica, buscaban una victoria inevitable. En ese periodo, el archivo romano más inquietante no es una carta romántica ni un discurso, sino la forma en que el relato se volvió arma. Octavio sabía que pelear contra Antonio, un romano famoso, sería una guerra civil impopular, pero pelear contra Cleopatra, una reina extranjera, podía venderse como una guerra justa, casi religiosa, como si Roma estuviera protegiendo su identidad frente a un Oriente seductor y peligroso. Esa idea, la del Oriente como amenaza, era antigua en Roma, un reflejo cultural que se activaba con facilidad. Octavio no inventó el prejuicio, lo organizó. Los textos antiguos hablan de acusaciones, de rumores, de propaganda sobre lujo, hechizos, traición. La investigación moderna suele insistir en que ese lenguaje fue parte de una campaña deliberada, convertir la alianza de Antonio con Cleopatra en una pérdida de romanidad. Y aquí, la parte más escalofriante es lo eficaz que puede ser una mentira cuando se repite con disciplina. Cleopatra, por poderosa que fuera, era vulnerable en el relato romano por una razón simple. No podía responder dentro del sistema de Roma. No podía sentarse en el Senado. No podía hablar en las asambleas. Su voz llegaba deformada por bocas enemigas. En Alejandría, Cleopatra lo entiende y hace lo que siempre hizo cuando el mundo se estrecha. Refuerza símbolos y refuerza recursos. Los rastros materiales, monedas, representaciones, titulaturas, muestran un esfuerzo por sostener autoridad. En Egipto, la legitimidad no era un discurso, era un ritual, un rostro, una imagen pública. Cleopatra se presenta como reina con derecho, no como invitada temporal. Y al mismo tiempo, en la capa invisible del Estado, su administración tiene que funcionar como un reloj. Sin grano no hay flota, sin impuestos no hay salarios. Sin salarios, la lealtad se derrite. Hay un detalle que los arqueólogos y los especialistas en papirología han remarcado muchas veces. Egipto, incluso en épocas turbulentas, podía sostener un volumen administrativo impresionante. Contratos, registros, órdenes, listas. Esa cultura del documento era el esqueleto del reino. Y Cleopatra, que gobernaba al borde del abismo, se apoyaba en ese esqueleto para sostener el cuerpo. La escalada hacia la guerra final se acelera cuando Antonio comete errores que Octavio convierte en regalos. Uno de los más comentados, en el plano político y simbólico, fue la ruptura con Octavia, la hermana de Octavio. Para Roma, Octavia era presentada como virtud doméstica. Dejarla era, en la propaganda, dejar la decencia romana por el lujo oriental. Cleopatra quedaba así en el centro del cuadro, como causa visible de una desviación. El hecho humano podía ser complejo, pero el relato no necesitaba complejidad, solo necesitaba un blanco. En los archivos romanos aparece también un episodio clave, famoso y discutido: el tema del testamento o los documentos privados de Antonio y su uso político en Roma. Más allá de los detalles exactos, que los historiadores analizan con cautela, lo importante es la lógica. Octavio necesitaba pruebas que pudieran escandalizar y unir a Roma. Y en política, muchas veces, la prueba no tiene que ser completa, tiene que ser convincente. Una frase fuera de contexto, un rumor amplificado, un gesto presentado como traición. Eso basta para que la opinión se incline. El resultado fue una decisión estratégica brillante por parte de Octavio: formalizar el conflicto como guerra contra Cleopatra. Así,
Antonio quedaba, en el papel, como romano engañado o arrastrado, y Cleopatra como enemiga externa. La guerra civil se maquillaba como guerra internacional. La República tardía, que ya se estaba convirtiendo en otra cosa, se ponía una máscara para no verse al espejo. Mientras tanto, en el Egeo, el mar se volvía protagonista. La guerra final no sería como las antiguas batallas de tierra que llenan epopeyas. Sería una guerra de rutas, de puertos, de escuadras, de vientos. Agripa, al mando naval de Octavio, empezó a golpear puntos clave, cortar líneas, tomar posiciones, obligar al enemigo a moverse. En el archivo militar, esto es lo decisivo. No siempre ganas destruyendo, a veces ganas asfixiando. Cleopatra y Antonio, por su parte, reunieron fuerzas en Grecia. La elección no era caprichosa. Grecia era puente, era escenario simbólico del mundo helénico, y era también un lugar desde el cual se podía controlar el mar. Pero Grecia tenía un problema que los mapas no muestran. Era frágil logísticamente cuando se concentraban demasiados hombres y demasiados barcos en un solo lugar. Alimentar a una enorme fuerza no es solo cuestión de dinero, es cuestión de rutas seguras, puertos funcionales, depósitos protegidos. Y cuando el enemigo te corta rutas, el hambre empieza como rumor y termina como decisión. En este punto, si escuchas la historia como un documental de archivos, imagina la diferencia entre dos mesas de trabajo. En el campamento de Octavio, la mesa tiene listas, puertos, vientos, provisiones, disciplina, calendario. En el campamento de Antonio, la mesa tiene grandeza y tensión. Mantener cohesionada una coalición oriental enorme, sostener prestigio, proteger a Cleopatra, asegurar suministros. La coalición de Antonio era poderosa, pero compleja, y la complejidad, en guerra, es un riesgo. Cleopatra, en esa coalición, era a la vez fuerza y vulnerabilidad. Fuerza, porque Egipto aportaba recursos fundamentales y una legitimidad simbólica oriental. Vulnerabilidad, porque su presencia permitía a Octavio mantener el marco propagandístico. Roma contra la reina. En otras palabras, Cleopatra era indispensable para sostener el bloque, y al mismo tiempo era el imán que atraía la tormenta. Llegamos así al año 31 a.C. y a una palabra que suena como un golpe de madera: Actium. El Golfo de Accio no era un lugar mítico en sí, se volvió mítico porque allí convergieron las dos formas de hacer poder. La batalla naval de Accio se ha contado muchas veces como drama y traición, pero si la miramos desde los archivos, se parece más a una conclusión logística. El bando de Octavio, con Agripa, había logrado una ventaja estratégica cortando suministros y presionando posiciones. La flota de Antonio y Cleopatra estaba en una situación difícil. El aire mismo se llenaba de la sensación de encierro. Lo que ocurre en una batalla naval, sin necesidad de entrar en detalles violentos, es que el mar no perdona la falta de coordinación. Una formación rota no se recompone como un ejército en tierra. Un viento cambia, una señal se pierde, una decisión tarda un minuto y ese minuto se vuelve destino. En esa clase de combate, el mando debe ser frío, y la frialdad era el idioma de Octavio. La batalla termina con la victoria de Octavio. La interpretación de ¿por qué? Ha sido tema de debate, y la propaganda romana añadió capas dramáticas. Pero el efecto histórico es claro. Después de Accio, el bloque de Antonio y Cleopatra pierde su centro. Y cuando un bloque pierde su centro, los aliados empiezan a calcular. Las ciudades cambian de bando. Los comandantes dudan. Los depósitos se vuelven tentaciones para el vencedor. El mundo no espera la explicación. Corre hacia el ganador. Tras Accio, Cleopatra regresa a Egipto. Antonio también se dirige hacia el desenlace. Aquí, el archivo adquiere un tono más íntimo, porque ya no hablamos de expansión, sino de cierre. Cleopatra entiende que Egipto será el escenario final. Alejandría, la ciudad que había sido faro del helenismo, se convierte en sala de último acto. Y mientras Octavio avanza, la propaganda sigue trabajando. No solo se busca ganar militarmente, sino también ganar el derecho moral a gobernar. Octavio necesita aparecer como restaurador del orden, no como un simple vencedor. Cleopatra, entonces, se enfrenta al dilema más antiguo de los reyes.
¿Cómo proteger tu dinastía cuando el mundo te exige rendición? En Alejandría, Cleopatra intenta todavía estrategias de supervivencia. En cualquier final de estado hay siempre intentos de negociación, mensajes, ofertas, maniobras para salvar lo salvable. Y aquí, la sombra de los archivos se siente en su forma más humana. No sabemos cada palabra exacta, pero sabemos la lógica. Cleopatra buscó opciones, porque una reina no llega al final sin intentar girar el destino con algún movimiento más. Pero el destino ya estaba decidido por un hecho mayor que cualquier persona. Roma ya no podía tolerar un centro alternativo. Octavio no podía permitir que Egipto siguiera siendo una caja fuerte independiente en manos de una dinastía capaz de financiar rivales. Egipto, por su trigo y por su oro, era demasiado peligroso como reino autónomo. Esa es una verdad estructural, más fuerte que cualquier emoción. Por eso, cuando Octavio se aproxima a Egipto en 30 a.C., lo hace con una idea clara: cerrar la era. No solo derrotar a enemigos, sino convertir a Egipto en una pieza controlada de su nuevo orden. Y ese nuevo orden, aunque todavía no se llame imperio oficialmente, ya está naciendo. En esta parte del relato, Cleopatra empieza a convertirse en lo que Octavio necesita que sea: el símbolo del enemigo vencido. Pero Cleopatra, incluso entonces, intenta conservar algo que los romanos no pueden arrancar con facilidad: la capacidad de controlar su propia imagen final. Los gobernantes antiguos sabían que el final puede ser un mensaje más poderoso que cualquier victoria. Lo sabían porque vivían en un mundo donde la memoria era política. Así llegamos al umbral del cierre, con Alejandría frente al mar como una lámpara en una noche que se apaga. El último juego de Egipto ya no es una partida larga. Es una secuencia corta de decisiones donde cada puerta se cierra detrás de la siguiente. La guerra ha sido ganada en el mar. La propaganda ha sido ganada en Roma. Ahora solo falta el acto final. ¿Qué hará Cleopatra cuando ya no haya margen? ¿Qué hará Octavio para convertir su victoria en un nuevo sistema? ¿Y cómo el Mediterráneo pasará, casi sin darse cuenta, de la era helenística a la era romana definitiva? Lo que viene es el final de la dinastía, el destino de Alejandría y el momento exacto en que el reino del Nilo deja de ser un trono y se convierte en una provincia vigilada. Y en ese último tramo, el archivo ya no será solo histórico, será profundamente humano, porque nos obligará a mirar una pregunta silenciosa que atraviesa siglos: ¿cómo termina una reina cuando entiende que el mundo ha cambiado para siempre? En el último tramo del archivo, la historia se vuelve extrañamente silenciosa, no porque falten hechos, sino porque el final de un reino no siempre suena como un choque. A veces suena como una ciudad que aguanta la respiración. Alejandría, en 30 a.C., es una lámpara encendida frente al mar, y esa lámpara sabe que alguien viene a apagarla. Octavio avanza con la paciencia de quien ya ganó. Cleopatra espera con la lucidez de quien entiende que ya no pelea solo por Egipto, sino por la forma en que Egipto será recordado. Después de Accio, 31 a.C., el bloque de Antonio y Cleopatra se derrumba como se derrumban las alianzas cuando el centro deja de irradiar seguridad. Ciudades que antes juraban lealtad empiezan a mirar hacia el vencedor. Gobernadores calculan, oficiales cambian de bando. No es necesariamente cobardía, es la lógica brutal del mundo antiguo. La lealtad es fuerte mientras el futuro parece posible. Cuando el futuro se rompe, la lealtad se transforma en supervivencia. Octavio sabe explotar esa lógica, y su avance hacia Egipto no es solo militar, es político. Va tomando apoyos, asegurando rutas, reforzando la idea de que él es el orden inevitable. En su mesa de trabajo, Egipto no es una ciudad exótica, es un recurso estratégico que jamás debe quedar en manos de un rival romano. Egipto tiene trigo para alimentar a Roma. Egipto tiene dinero. Egipto tiene un puerto que conecta mares. Si Octavio se convierte en dueño de Egipto, se convierte en dueño del sustento. Y en política, quien controla el sustento, controla la obediencia. En Alejandría, Cleopatra comprende con precisión esa amenaza. Por eso, el periodo entre Accio y la llegada de Octavio está lleno de decisiones que parecen pequeñas, pero son gigantes en la lógica del poder. Reforzar defensas, asegurar depósitos, mantener la calma social, evitar rebeliones internas.
Porque en una ciudad grande, una sola chispa de pánico puede ser más peligrosa que una flota enemiga. Cleopatra, que ha gobernado en crisis desde joven, entiende la psicología colectiva. Alejandría podía ser magnífica y volátil. Al mismo tiempo, Cleopatra intenta lo que todo gobernante inteligente intenta cuando ve venir un vencedor. Busca un acuerdo. Aquí el archivo se vuelve de sombras, porque las fuentes antiguas nos cuentan mensajes, propuestas, maniobras, pero no siempre con detalle exacto o sin sesgo. Aún así, la lógica histórica es clara. Cleopatra intenta negociar su supervivencia y la de su dinastía, no por romanticismo, sino por matemática política. Si Cleopatra logra salvar el trono o asegurar un destino para sus hijos, Egipto mantiene algo de continuidad. Si no, la dinastía desaparece. Octavio no es ingenuo. Él entiende que cualquier Cleopatra viva, con legitimidad, con dinero, con un heredero, puede convertirse en bandera para futuras rebeliones o para rivales romanos. Egipto, bajo los Ptolomeos, era demasiado poderoso como caja fuerte independiente. Por eso, desde el punto de vista del nuevo orden romano, Cleopatra es un riesgo incluso si se rinde. Y ese es el punto más triste de este archivo. En ciertos momentos, el poder ya no decide entre opciones buenas, decide entre opciones inevitables. La llegada de Octavio a Egipto en 30 a.C. marca el cierre oficial. Las fuentes describen el desplome final del entorno de Antonio, la pérdida de apoyos y el control progresivo de posiciones estratégicas. Antonio, atrapado entre derrota militar y derrumbe político, pierde margen de maniobra. Cleopatra, en el centro de Alejandría, se encuentra con la verdad última del juego imperial. Cuando la guerra ya se resolvió, lo que queda es la administración del final. Y aquí entra el elemento más humano del episodio. Cleopatra no solo busca vivir, busca decidir cómo termina su historia. Porque ella entiende algo que los grandes gobernantes entienden. La humillación pública es una forma de muerte política peor que la muerte física. Octavio, vencedor y narrador, necesita un trofeo simbólico. Roma ama los triunfos, desfiles donde el enemigo aparece reducido, convertido en prueba de la grandeza romana. Cleopatra sabe que ese escenario existe, y también sabe lo que significaría para Egipto ver a su reina exhibida como trofeo. En este punto, la figura de Cleopatra se separa definitivamente del mito fácil. No es una reina melodramática, es una reina que comprende la función de la memoria. La memoria es poder, y el último poder que le queda es el control de su final. Por eso las fuentes registran que Cleopatra elige no ser arrastrada como símbolo de derrota. Su muerte, más allá de debate sobre detalles, se convierte en un acto político final, impedir que Octavio la use como imagen completa de su victoria. Octavio gana Egipto, sí, pero Cleopatra intenta negar una parte del premio, el trofeo vivo. En política antigua, eso importa más de lo que parece. El trofeo vivo alimenta el relato del vencedor. Si no hay trofeo, el relato pierde un ingrediente. Octavio, sin embargo, sigue siendo el vencedor absoluto. Tras el fin de Cleopatra y Antonio, Egipto queda bajo control romano. Y aquí aparece un detalle esencial que muchas veces se olvida. Octavio no trata a Egipto como una provincia más. Lo trata como posesión estratégica directa, con administración cuidadosa. Egipto no puede caer bajo el control de un senador ambicioso. Egipto debe permanecer bajo vigilancia del centro. La razón es simple. Quien controle Egipto puede controlar el pan de Roma y financiar ejércitos. Egipto es demasiado poderoso para ser normal. Así, con 30 a.C. se cierra una era doble. Se cierra el Egipto tolemaico y se cierra el último gran reino nacido del mundo de Alejandro. Alejandría, que durante siglos fue faro helenístico, pasa a ser joya del sistema romano. La cultura griega no muere. La biblioteca como idea no muere. La ciencia, el comercio, la vida urbana siguen. Pero la soberanía cambia de dueño. El Mediterráneo ya no tiene varios centros, tiene uno. Y entonces el archivo final nos deja una imagen que sirve tanto para historia como para sueño. Alejandría de noche, el mar quieto, las columnas proyectando sombras largas, la ciudad aún hermosa, aún llena de vida, pero ahora con una presencia invisible encima, la presencia del nuevo orden. Octavio no solo conquista Egipto, transforma la victoria en un sistema.
Con Egipto bajo control, con el rival eliminado, Octavio puede presentarse como restaurador. Y poco a poco, el mundo republicano se convierte en otro mundo. La República tardía deja de fingir. Nace el Principado. Nace Augusto. Y el Mediterráneo entra en una nueva etapa. La tragedia de Cleopatra, vista desde los archivos, no es solo su muerte. Es que su proyecto, un Oriente capaz de sostenerse frente a Roma, era incompatible con la forma en que Roma estaba evolucionando. Roma no quería equilibrio. Roma quería unidad bajo un mando. Y en la época de Octavio, la unidad solo se podía conseguir con eliminación. Cleopatra fue, en ese sentido, la última gran oponente de un proceso histórico gigantesco, más grande que cualquier persona. Sin embargo, el archivo también nos deja una verdad extraña. Aunque Cleopatra pierde el reino, gana una forma de eternidad. Porque Octavio y la propaganda intentaron reducirla a caricatura, pero no pudieron borrarla. Cleopatra sigue viva en monedas, en nombres, en ruinas, en relatos. Su figura se convirtió en una puerta para hablar del poder, de la identidad, del choque entre culturas, de cómo la política usa el miedo, de cómo la memoria se fabrica. Y cuando el polvo se asienta, lo que queda es una pregunta suave, perfecta para cerrar la noche. Si Cleopatra era la última jugadora de Egipto, ¿su derrota fue inevitable por sus decisiones? ¿O porque el mundo ya había cambiado de reglas y Egipto, por muy antiguo que fuera, ya no podía controlar el tablero? Con esta parte, el dossier nos deja a las puertas de un epílogo más amplio. ¿Qué hizo Roma con Egipto después? ¿Cómo Alejandría siguió siendo un centro intelectual y económico? ¿Cómo el legado de los Ptolomeos sobrevivió en la cultura aunque su poder desapareciera? Y también, cómo una reina se transforma en símbolo y cómo los símbolos, a veces, sobreviven más que los imperios. Tras el cierre brutal de 30 a.C., cuando Egipto dejó de tener reina y Roma dejó de tener rival, el mundo no se detuvo a llorar. El mundo antiguo, cuando cambia de dueño, no se permite sentimentalismos, abre inventarios. Y eso es lo primero que hace Octavio. No entra en Alejandría como un turista victorioso, sino como un arquitecto que mide una casa enorme antes de colocar su propia cerradura. Porque Egipto, para Roma, no era un trofeo cualquiera, era el granero, la caja fuerte y el punto de apoyo con el que se podía inclinar el Mediterráneo entero. Si escuchas esta escena en un tono nocturno, imagina el puerto de Alejandría al amanecer, el mar quieto, el olor a madera mojada, los almacenes cerrados y en el aire una pregunta muda. No es ¿qué pasó?, porque eso ya lo saben. Es ¿qué va a pasar ahora? Y en esa pregunta, el archivo empieza a cambiar de idioma, del griego cortesano y el egipcio ritual al latín administrativo y a la disciplina del nuevo orden. La primera gran decisión de Octavio fue tratar Egipto como un lugar demasiado peligroso para confiarlo a las reglas habituales. Roma tenía provincias, sí, pero Egipto era otra cosa. Un senador con acceso libre a Egipto podía financiar legiones propias, comprar lealtades, controlar el trigo, desestabilizar Roma desde la comida. Por eso, el nuevo régimen impone un modelo de control más directo y vigilado. No hace falta entrar en tecnicismos para entenderlo. Egipto queda bajo una supervisión que evita que se convierta en trampolín para ambiciosos romanos. La provincia no se administra como premio para aristócratas, se administra como pieza estratégica del poder central. En los archivos que sobreviven en forma de papiros y registros cotidianos, los mismos que siglos después la arena seca preservará y que los arqueólogos encontrarán como pequeños milagros de papel, vemos una continuidad sorprendente. La vida administrativa sigue, los impuestos siguen, los contratos siguen, los funcionarios siguen. La maquinaria tolemaica no se destruye porque era eficiente. Se le cambia la mano que firma al final del documento. Ese detalle es importante porque explica la paradoja de Egipto bajo Roma. El reino cae, pero el país no colapsa. El Nilo no entiende de dinastías, entiende de estaciones. Y Roma, pragmática, decide no romper el motor que alimenta al Mediterráneo. Alejandría, en particular, se convierte en un lugar de doble filo.
Es demasiado importante para aplastarla, pero demasiado sensible para dejarla sin control. Es puerto, es comercio, es población enorme. Es una ciudad con orgullo propio y tensiones internas antiguas. Bajo los Ptolomeos, Alejandría había aprendido a vivir entre comunidades, intereses y rivalidades. Bajo Roma, esa convivencia no se simplifica, solo se vigila. La ciudad sigue siendo faro intelectual y económico, pero ahora su brillo está dentro de una jaula invisible, la jaula de la autoridad romana. Aquí el archivo se vuelve más frío, más institucional. Con Octavio, la victoria ya no es solo victoria, se convierte en sistema. Y un sistema necesita narrativa. Octavio entiende que no puede presentarse como otro caudillo más en una guerra civil interminable. Debe presentarse como restaurador del orden. Para eso, necesita que el conflicto final no parezca una guerra civil, sino una guerra justa. Y ahí aparece la figura de Cleopatra, incluso muerta, como herramienta perfecta. Porque Cleopatra, en el relato romano, podía ser convertida en símbolo extranjero, en oriente, en exceso, en amenaza a la identidad romana. Y al convertirla en símbolo, Octavio podía convertir su victoria en purificación. Es una operación psicológica antigua y eficaz. No vencimos a un compatriota, vencimos a un peligro externo. Así se cura la vergüenza de la guerra entre romanos. Así se limpia la sangre con palabras. Las fuentes literarias romanas y la tradición posterior cargan esa imagen, y durante siglos mucha gente conoce más a la Cleopatra de la propaganda que a la Cleopatra histórica. Pero el archivo material, lo que se toca, cuenta otra historia. En monedas, en representaciones, en inscripciones, Cleopatra aparece como soberana firme, con una imagen diseñada para gobernar, no para seducir. Los estudios modernos insisten en esa diferencia. El personaje que Roma construye es útil para Roma, pero no necesariamente fiel a la realidad política de Egipto. Esa distancia entre propaganda y documento es uno de los secretos más importantes de este caso. Y, sin embargo, hay algo inquietante. Aunque Octavio quería controlar el relato, no podía controlar todos los rastros. Los rastros viven en piedra, en metal, en papiro, en ruinas. Y esos rastros hacen que Cleopatra nunca desaparezca del todo. Su rostro en monedas, su titulatura, la memoria de sus actos políticos. Todo eso actúa como una resistencia silenciosa frente a la caricatura. Luego está el tema más delicado de cualquier final dinástico: los herederos. Un reino, incluso derrotado, puede renacer si un heredero legítimo se convierte en bandera. Roma lo sabía. Por eso el cierre del Egipto tolemaico no podía dejar cabos sueltos. En el mundo antiguo, la seguridad del nuevo régimen se construye eliminando símbolos potenciales. En términos fríos, un heredero con legitimidad era un peligro. Y el poder, cuando siente peligro, se vuelve clínico. Con Egipto bajo control, Octavio logra algo que ningún rival podría ignorar: dominio sobre el trigo. El trigo no es un detalle, es el nervio. Una ciudad como Roma podía volverse inestable si faltaba el suministro. Egipto garantizaba alimento. Y quien garantizaba alimento podía presentarse como salvador. En ese sentido, el control de Egipto no solo fortalece a Octavio económicamente, lo fortalece políticamente. Le permite consolidar un nuevo orden en Roma sin depender de pactos frágiles. Le permite construir el principio de una era, la era de Augusto. En el silencio de los documentos se ve la transición. La república tardía, agotada, empieza a convertirse en otra cosa. La palabra imperio puede tardar en aparecer en su forma oficial, pero la realidad del poder ya se transforma. Octavio no se presenta como rey, se presenta como primer ciudadano, como restaurador, pero controla lo esencial: ejército, dinero, legitimidad pública y ahora Egipto. Y aquí surge una pregunta que a menudo queda escondida en el brillo del drama. ¿Qué fue en realidad el último juego de Cleopatra? No fue solo un intento romántico de dominar un hombre poderoso.
fue un intento de proteger un reino antiguo en un Mediterráneo que ya no toleraba reinos ricos e independientes. Cleopatra intentó construir un bloque oriental con Antonio, sí, pero ese bloque era una respuesta a un hecho estructural. Roma se estaba convirtiendo en un sistema de mando único. En un sistema así, el equilibrio deja de ser posible. El equilibrio es tolerable cuando hay varias potencias fuertes. Es intolerable cuando una potencia está en proceso de convertirse en absoluta. Por eso, incluso si Cleopatra hubiese elegido otras estrategias, la presión habría sido inmensa. Egipto era demasiado valioso para quedar neutral. La neutralidad en ese momento era una ilusión. Cualquier neutralidad podía ser interpretada por Roma como desafío, o como botín esperando ser tomado por el siguiente vencedor. Cleopatra comprendió que el futuro no se decidiría en los templos del Nilo, sino en las guerras civiles romanas, y decidió entrar en ese tablero, porque quedarse fuera equivalía a aceptar el final sin pelea. Y aunque perdió, su historia dejó una huella profunda, la transición de una era a otra. Con Cleopatra termina el último gran reino helenístico independiente heredero del mundo de Alejandro. Con Octavio, comienza la etapa en que el Mediterráneo queda bajo un centro único. Es como si el mundo antiguo, de pronto, dejara de ser un mosaico de reinos y ciudades con ambiciones propias y se convirtiera en una estructura donde todo conduce a Roma. Alejandría, sin embargo, sigue siendo Alejandría. Su vida no se apaga. Sus calles siguen. Sus puertos siguen. Sus debates intelectuales y su comercio continúan. Ese es uno de los finales más extraños de la historia. El reino cae, pero la ciudad sigue respirando. La gente sigue comprando pan. Los barcos siguen entrando. Los pescadores siguen saliendo al mar. Y, a la vez, sobre todo eso, hay una presencia nueva, un poder que observa, que regula, que cobra, que controla. Los arqueólogos, al encontrar restos de vida cotidiana en Egipto romano, papiros con asuntos mínimos, contratos, listas, recibos, nos recuerdan que los grandes finales políticos no siempre se sienten como final para quienes viven la mañana siguiente. Para el campesino del Valle del Nilo, lo esencial seguía siendo la crecida, la tierra, el impuesto, la familia. El nombre del soberano era importante, sí, pero la vida tenía su propio ritmo. Roma se insertó en ese ritmo sin destruirlo, porque su objetivo principal era mantenerlo productivo. Y aún así, la memoria de Cleopatra se convierte en un fantasma útil y peligroso. Útil para Roma, porque la propaganda la usa como ejemplo de lo que Roma venció. Peligroso para Roma, porque su figura también podía alimentar fascinación y duda. La gente siempre duda cuando un personaje se vuelve demasiado grande. Y Cleopatra se vuelve grande precisamente por la mezcla de derrota y dignidad. Cuando un poder intenta convertir a alguien en caricatura, a veces crea lo contrario, una leyenda más resistente. Por eso Cleopatra atraviesa siglos. Atraviesa la literatura, el teatro, la política simbólica. Atraviesa la imaginación occidental como figura del Oriente poderoso y trágico. Pero si volvemos al archivo real, el que se construye con fechas y estructura, lo que queda es una conclusión más tranquila y más profunda. Cleopatra fue una gobernante que entendió su época con claridad. Su época era la de la desaparición de los márgenes, y ella intentó sostener un margen imposible. Octavio, en cambio, fue el hombre que entendió cómo se fabrica un sistema. No solo ganó una guerra, ganó la capacidad de convertir la victoria en normalidad. Y Egipto fue la pieza que le permitió cerrar el círculo. Trigo, dinero, prestigio, control del Mediterráneo. Así termina este tramo del dossier, no con un grito, sino con una nueva forma de silencio, el silencio del orden impuesto. Alejandría sigue brillando, pero su luz ahora refleja otro rostro. Egipto sigue alimentando al mundo, pero ya no se alimenta a sí mismo como soberano. Y en algún lugar, entre monedas gastadas y nombres grabados en piedra, la memoria de Cleopatra permanece como un eco que no se deja domesticar del todo. Porque, al final, el último juego de Egipto no fue una partida que Cleopatra pudiera ganar. Fue una partida que mostró, con una claridad casi cruel,
cómo se rompen las eras, no solo por batallas, sino por la forma en que el poder aprende a controlar recursos, relatos y futuro. Y eso, cuando lo escuchas de noche, deja una sensación extraña, la de un mundo antiguo que se apaga lentamente, mientras otro mundo, más rígido y más grande, enciende sus luces sobre el mismo mar. Cuando Egipto pasó a manos de Octavio, no se convirtió de inmediato en un lugar romano en el sentido cultural. Se convirtió, primero, en algo mucho más frío, un recurso controlado. Y eso se nota en la manera en que cambia el sonido del país. Donde antes el poder se anunciaba con ceremonias dinásticas y titulaturas helenísticas, ahora el poder se anuncia con órdenes, con inventarios, con sellos oficiales, con una vigilancia que no busca impresionar, sino asegurar. En los archivos que han sobrevivido, papiros administrativos rescatados por la arena seca, inscripciones, monedas, restos de edificios y muelles, se ve una transición que no es de destrucción, sino de reemplazo de manos. Roma no rompe la máquina egipcia, la toma y la reajusta para que alimente un centro único. Uno de los cambios más decisivos y a la vez más silenciosos fue quién podía tocar Egipto. En la lógica del nuevo régimen, Egipto no era una provincia que se pudiera regalar a un aristócrata para que se enriqueciera. Egipto era demasiado peligroso para eso. Quien controlara el Nilo, controlaba el trigo. Quien controlara el trigo, podía controlar el humor de Roma. Y el humor de Roma, una multitud enorme, sensible a la escasez, era un factor político. Por eso, el control de Egipto se volvió casi un secreto de Estado, una pieza cerrada en una caja de seguridad, administrada con reglas especiales, con bandos que dependían del centro, con un cuidado obsesivo en el acceso a sus riquezas. Si bajamos del nivel imperial al nivel cotidiano, la arqueología y la papirología muestran algo fascinante. Egipto siguió escribiendo, siguió registrando, siguió contando sacos, midiendo campos, anotando entregas. Los papiros hallados en lugares como el Fayum y en ciudades del valle, documentos de impuestos, contratos, recibos, órdenes, revelan una continuidad administrativa casi hipnótica. Los nombres cambian, la cúspide cambia, pero el país sigue latiendo con la misma necesidad de exactitud. El Nilo exige contabilidad, los graneros exigen control, los puertos exigen listas, y Roma, que era brutal en la guerra, era aún más brutal en la administración cuando se trataba de sostener un imperio. El trigo se convirtió en el nervio visible. En Alejandría, el puerto ya no era solo una puerta comercial, era un punto de vigilancia. Los depósitos, los muelles, los barcos, todo eso pasó a ser parte de una red que conectaba Egipto con el hambre o la calma de Roma. En los archivos de la historia material, lo podemos imaginar con claridad. Tablillas de control, sellos en sacos, marcas de almacenes, rutas fluviales que suben y bajan por el Nilo hasta el mar. La política de Augusto, Octavio ya transformándose en algo más grande, no fue solo vencer. Fue asegurar que el pan no se convirtiera en arma de sus enemigos. Y para asegurar eso, Egipto debía ser estable, productivo y sobre todo, obediente. Pero Egipto no era un desierto vacío que se pudiera reprogramar sin consecuencias. Era un país con templos, con sacerdocios, con rituales, con una población que entendía el orden en términos muy distintos a los de Roma. Y aquí aparece uno de los puntos más sutiles del dominio romano. Roma fue pragmática con la religión egipcia, no porque la amara, sino porque comprendía una verdad antigua. Si destruyes los templos, creas resistencia. Si permites que funcionen, compras tiempo y tranquilidad. Por eso, muchos templos siguieron activos, siguieron recibiendo ofrendas, siguieron siendo centros de identidad local. El poder romano podía ser el dueño del impuesto, pero el templo seguía siendo dueño del corazón comunitario. La estrategia romana fue convivir con esa realidad y administrarla, no eliminarla de golpe. En los relieves y en las inscripciones de algunos santuarios se percibe esa continuidad con un giro, la presencia del poder nuevo que, sin convertirse en faraón en el sentido pleno, se deja ver como autoridad suprema.
Los templos, que durante siglos habían sido escenarios donde el rey se presentaba como garante del orden cósmico, se adaptan. El lenguaje de la legitimidad cambia, pero no desaparece. La religión egipcia era flexible, y Roma lo supo usar. En un sentido frío, Roma no necesitaba que Egipto creyera en Roma. Necesitaba que Egipto produjera y no ardiera. Alejandría, por su parte, siguió siendo una joya inquieta. La ciudad era demasiado grande y demasiado orgullosa para ser tratada como un simple puerto provincial. Era un lugar donde la cultura griega seguía respirando, donde las comunidades convivían con tensiones, donde la política podía encenderse con rapidez. Roma lo sabía, y por eso, aunque Alejandría fue integrada, también fue vigilada. En el archivo de las ciudades imperiales, Alejandría aparece como un centro económico indispensable y al mismo tiempo como un punto que requería disciplina. Era una ciudad capaz de producir riqueza, pero también capaz de producir problemas. En este punto, cuando el relato se calma y se vuelve más documental, aparece una idea que los investigadores modernos repiten. Egipto bajo Roma fue una combinación de continuidad local y control central. Y esa mezcla es la clave para entender por qué el final de Cleopatra no fue el final de Egipto como civilización, sino el final de Egipto como soberanía dinástica. El país siguió existiendo, su cultura siguió transformándose, sus ciudades siguieron comerciando, pero el derecho a decidir sobre su destino ya no residía en un palacio del Nilo, residía en Roma. Es aquí donde el archivo secreto se vuelve más interesante, porque la pregunta real no es solo qué cambió, sino qué se intentó conservar. Cleopatra, en su último juego, no solo defendía un trono, defendía la idea de que Egipto podía seguir siendo centro de decisión. Ese centro fue eliminado, y una vez eliminado, todo lo demás se reorganiza alrededor del nuevo centro romano. Incluso los símbolos empiezan a girar hacia Roma, incluso la riqueza empieza a fluir con otra dirección. Y, sin embargo, algo se resiste: la memoria. La memoria de Cleopatra, al pasar por el filtro romano, fue manipulada. Pero el filtro no es total. La arqueología deja sombras que no encajan del todo con la caricatura. Un rostro en moneda no se siente como hechizo, se siente como mando. Una titulatura no se siente como capricho, se siente como estructura. Un decreto administrativo no es seducción, es gobierno. Y por eso, cuando los historiadores modernos comparan el relato propagandístico con el rastro material, aparece Cleopatra como una figura más seria, más estratégica, más estatal de lo que quiso admitir Roma. Ese contraste alimenta una hipótesis que resulta inquietante y plausible: que la propaganda de Octavio no solo buscó justificar la guerra, sino también justificar la transformación de Roma en un régimen nuevo. Porque vencer a Cleopatra no era solo un triunfo exterior, era una prueba simbólica de que el nuevo orden podía dominar incluso a los reinos más antiguos. Cleopatra se convirtió en el otro necesario para que Roma se mirara como centro del mundo. Y cuando una sociedad necesita un otro para definirse, lo fabrica con precisión. En los años posteriores, Egipto se vuelve el corazón económico invisible del régimen augusteo. El grano egipcio alimenta ciudades. El oro y los impuestos sostienen infraestructura. La estabilidad de Egipto se convierte en estabilidad del sistema. Y eso explica por qué Roma lo cuida y lo encierra a la vez. Lo cuida porque lo necesita, lo encierra porque lo teme. Esa relación, necesidad y temor, es la esencia de cómo funcionan los imperios. Aman lo que les da fuerza y controlan lo que podría dar fuerza a otros. En el plano humano, esto se traduce en una sensación extraña para los egipcios de la época. La vida sigue, pero el horizonte político cambia. Los campesinos siguen sembrando. Los artesanos siguen trabajando. Los barqueros siguen navegando el río. Los sacerdotes siguen cantando himnos. Pero por encima de ese ritmo, hay una autoridad distante que decide el impuesto, la seguridad y, sobre todo, el destino del excedente. Egipto produce y el excedente viaja. El país se vuelve imprescindible y, al mismo tiempo, subordinado. Alejandría se transforma en una ciudad donde el mundo helenístico no muere, sino que se incorpora a un imperio más grande. La cultura griega sigue siendo prestigiosa. La lengua griega sigue funcionando como vehículo de élite en Oriente. La ciencia, la medicina, la filosofía,
el comercio, todo eso continúa. Pero ahora el marco es romano. Y el marco romano, con el tiempo, impondrá su propia lógica, jerarquía, ciudadanía, derecho, lealtades militares, culto político. No de golpe, sino como una marea que sube lentamente. Y aquí, en medio de esa marea, Cleopatra se convierte en una figura doble. Para Roma, un ejemplo de lo que fue vencido. Para muchos en Oriente, un recuerdo del último momento en que el Nilo tuvo voz propia en la política mediterránea. No es casual que su historia sobreviviera con tanta fuerza. Los finales que marcan cambio de era tienden a quedarse en la memoria más que las victorias rutinarias. Cleopatra no es recordada solo por lo que hizo, sino por lo que representa. El cierre de la etapa helenística independiente, el punto donde el mundo de Alejandro termina de verdad. Si nos quedamos unos segundos en la imagen nocturna, la sensación se vuelve casi tangible. Alejandría sigue con faroles, los barcos siguen entrando, los templos siguen respirando incienso, pero el centro del mundo se desplazó. El Mediterráneo, que durante siglos fue un tablero de múltiples reinos, comienza a organizarse bajo un centro único. Y ese centro, gracias a Egipto, tiene alimento, dinero y legitimidad suficiente para durar. En el fondo, este tramo del archivo nos enseña algo simple. La historia no siempre mata con espada, a veces mata con administración. Cleopatra perdió una guerra, sí, pero lo que realmente terminó su mundo fue la imposibilidad estructural de que Egipto siguiera siendo una caja fuerte independiente en una época en la que Roma estaba aprendiendo a convertirse en sistema total. Egipto, desde entonces, ya no será jugador principal por voluntad propia. Será pieza principal por necesidad de otros. Y aún así, en una moneda gastada, en un rostro grabado, en un nombre repetido por siglos, Cleopatra se escapa un poco del control romano. Porque el poder puede controlar provincias, puede controlar barcos, puede controlar el trigo, pero no puede controlar del todo lo que una figura significa cuando el tiempo la convierte en símbolo. Y quizá por eso, incluso en el Egipto ya romano, incluso bajo la nueva disciplina, su nombre sigue flotando como un eco leve sobre el agua del puerto. No el eco de una derrota, sino el eco de un mundo que se negó a desaparecer en silencio. Hay un momento, en el tramo final del archivo, en el que la historia deja de sentirse como una cadena de decisiones humanas y empieza a sentirse como una fuerza lenta, como una corriente marina que empuja incluso a los más inteligentes. Cleopatra, en sus últimos años, no solo jugó contra Octavio, jugó contra una transformación histórica que convertía a Roma en un sistema de control total. Y cuando un sistema nace, no suele negociar con símbolos rivales, los absorbe o los destruye. Egipto, por su riqueza y su trigo, no podía quedarse a medio camino. Y en esa inevitabilidad reside la tristeza profunda del final. Por mucho que Cleopatra entendiera el tablero ya estaba cambiando de forma. Para comprenderlo en clave de archivo, conviene mirar el Mediterráneo como lo mirarían los administradores del poder, como una red de rutas, depósitos, puertos y lealtades. En el mundo de Cleopatra, todavía era posible imaginar varios centros fuertes: Roma, Alejandría, algunas capitales orientales. Pero en el mundo de Octavio, solo podía quedar uno. Su proyecto no era compartir. Su proyecto era estabilizar Roma bajo un mando único. Y para eso necesitaba controlar lo que alimentaba a Roma. Italia debía estar tranquila, el ejército debía ser leal, y el trigo debía llegar sin amenaza. Egipto era la llave. Por eso, la caída de Cleopatra no fue solo caída de una reina, fue la adquisición de la llave. En Alejandría, la transición se sintió como una capa nueva sobre la ciudad, no un incendio, sino un peso. Los barcos seguían entrando, los mercados seguían vivos, pero el control sobre el excedente, sobre lo que salía y lo que se guardaba, ya no respondía al palacio tolemaico, respondía al centro romano. En los restos administrativos que la arena preservó, se percibe esa continuidad con mando nuevo. Listas, contratos, órdenes. La vida siguió, pero la vida siguió dentro de un marco que ya no se podía discutir. Y aquí aparece un detalle de archivo muy revelador. Los vencedores no solo conquistan territorio, conquistan narrativa. Octavio necesitaba justificar un cambio de régimen,
Necesitaba convencer a Roma de que él no estaba destruyendo la república por ambición, sino salvándola del caos. Cleopatra, en ese relato, era oro puro. Una reina extranjera servía para construir una guerra justa, para maquillar una guerra civil. Y una vez ganada esa guerra, Cleopatra seguía siendo útil como advertencia, como símbolo de lo que Roma había vencido. Por eso, el relato romano sobre Cleopatra tiende a ser moralista. No se limita a describir hechos, los interpreta con una lente que sirve al poder. Y cuando un relato sirve al poder, exagera lo que necesita y oculta lo que estorba. Aquí, la arqueología y la evidencia material funcionan como contrapeso. Monedas con su perfil, titulaturas, rastros de administración, continuidad del Estado. Esos rastros dicen, esta mujer no fue solo un personaje, fue un gobierno. Lo más fascinante y casi lo más inquietante es que Octavio, pese a querer controlar su imagen, no puede borrarla. Porque Cleopatra no existe solo en textos romanos, existe en metal y en piedra, y metal y piedra no obedecen propaganda, obedecen tiempo. La Roma que nace después de Cleopatra se alimenta, literalmente, de Egipto. El trigo del Nilo se convierte en estabilidad para la capital, y esa estabilidad se convierte en legitimidad para el nuevo régimen. Augusto puede presentarse como garante del orden porque puede garantizar pan. Esa relación, aunque suene simple, es uno de los pilares de todo sistema imperial. El poder se legitima cuando controla lo básico. Cleopatra intentó mantener Egipto como actor independiente en esa ecuación. Augusto convirtió a Egipto en una variable de su propio cálculo. En ese sentido, el último juego de Cleopatra termina produciendo su contrario, un imperio romano más fuerte. Y esa ironía es clave. Al derrotar a Cleopatra, Octavio no solo elimina un rival, adquiere recursos para hacer imposible que surja otro rival igual. Con Egipto bajo control, cualquier futuro aspirante en Roma tendría menos acceso a la caja fuerte. El sistema se vuelve más cerrado, más seguro para el centro, menos vulnerable a golpes internos. Egipto, así, funciona como seguro de vida del nuevo orden. Alejandría, sin embargo, no se convierte en ruina, se convierte en una joya integrada. Los centros culturales helenísticos continúan, la lengua griega sigue siendo una lengua prestigiosa en Oriente, y la ciudad sigue siendo eje comercial. El mundo helenístico no muere, se transforma en un componente del mundo romano. Y esto explica por qué la historia de Cleopatra es tan poderosa, porque marca el instante en que la independencia política helenística termina, pero la cultura helenística se disuelve dentro de algo aún más grande. Ahora bien, si miramos este final desde la perspectiva humana, hay un punto que no se puede evitar. Cleopatra fue derrotada, pero no de la manera en que suelen derrotarse los gobernantes que simplemente pierden una batalla. Su derrota se vuelve una lección sobre cómo el poder total nace de tres cosas: recursos, narrativa y control de acceso. Augusto controla recursos con Egipto, controla narrativa demonizando a Cleopatra y moralizando la victoria, controla acceso impidiendo que Egipto sea trampolín para otros. Esa triple llave crea un régimen duradero, y Cleopatra, sin quererlo, se convierte en el espejo donde ese régimen se mira para justificarse. Los archivos de la posteridad, no solo los romanos, también los medievales y modernos, seguirán discutiendo su figura. Algunos la verán como genio político, otros como víctima del machismo romano, otros como estratega atrapada, otros como mito. Pero si filtramos el ruido y escuchamos lo que permanece en los rastros materiales y en la estructura de los hechos, aparece una imagen clara. Cleopatra fue una soberana que intentó sostener soberanía en un mundo que se estaba volviendo incompatible con reinos soberanos ricos. Y eso, en un sentido estrictamente histórico, es casi una batalla imposible. Por eso su final se recuerda, porque no es solo la caída de un personaje, es la caída de un sistema de centros múltiples y el nacimiento de un centro único. Es el paso del Mediterráneo fragmentado al Mediterráneo dominado por una sola autoridad. Cleopatra está en la bisagra, y cuando un personaje vive en una bisagra de la historia, su sombra se alarga. En la noche, Alejandría sigue pareciendo la misma. El mar sigue respirando. Las columnas siguen proyectando sombras, pero el significado cambió. Bajo Roma, Egipto ya no decide su excedente, lo entrega. Ya no negocia como igual.
obedece. Ya no juega el juego, es parte del tablero. Sin embargo, el archivo deja un último susurro. Aunque Egipto perdió su trono, no perdió su identidad de inmediato. Los templos siguieron, los rituales siguieron, el pueblo siguió adaptándose. La historia, a veces, no destruye una cultura, la encierra dentro de un marco nuevo. Ese encierro puede durar siglos, y aún así, la cultura encuentra formas de respirar. Cleopatra, entonces, se queda como símbolo de la última respiración libre. No necesariamente libre en el sentido ideal, porque su reinado fue una crisis permanente, pero libre en el sentido político, el último momento en que Egipto tuvo una voz propia en la gran política mediterránea. Después de ella, esa voz se convierte en eco. Un eco que atraviesa monedas, ruinas, relatos, y que llega hasta nosotros como llegan los sonidos lejanos en un puerto de noche. No con claridad perfecta, sino con una fuerza extraña que se niega a morir. Y quizá esa sea la última enseñanza de este archivo. Los imperios controlan graneros y ejércitos, controlan puertos y leyes, pero no controlan del todo lo que una historia significa cuando el tiempo la convierte en pregunta. Cleopatra, para Roma, debía ser una advertencia. Para la memoria humana, terminó siendo algo más difícil de controlar, un misterio político y emocional. Y los misterios, como las mareas, siempre vuelven. En la octava carpeta de este archivo, lo que queda ya no es la guerra, sino la huella. El polvo se asienta. La propaganda empieza a convertirse en sentido común, y el nuevo régimen aprende a caminar con paso firme. Pero debajo de esa firmeza, Egipto sigue siendo un país demasiado antiguo como para volverse romano de la noche a la mañana. Roma conquista el techo, pero el suelo tiene su propia memoria. Y esa tensión entre el control imperial y la continuidad de lo local es el verdadero paisaje del mundo después de Cleopatra. Si miramos este tramo como lo miraría un arqueólogo, la historia cambia de textura. Ya no son solo nombres famosos, sino cosas concretas. Monedas gastadas en mercados, sellos en almacenes, muros con inscripciones, restos de muelles, templos que siguen recibiendo humo de incienso. Esas cosas cuentan una verdad que ninguna propaganda puede borrar. El poder cambia, pero la vida encuentra una manera de continuar. Y Egipto, más que cualquier otro lugar del Mediterráneo, había sido experto en continuar. Augusto entiende que dominar Egipto no se trata solo de poner un estandarte romano en la puerta. Se trata de asegurarse de que Egipto produzca, que Egipto no se subleve y que Egipto no se convierta en base de un rival. Para lograrlo, el control romano se vuelve especialmente cuidadoso. Egipto es administrado con una disciplina que a veces parece casi paranoica. Y esa paranoia tiene una razón. Egipto es demasiado valioso. En un imperio, lo valioso no se comparte. Uno de los efectos más silenciosos del nuevo control es cómo cambia el flujo del excedente. Bajo los Ptolomeos, el excedente era el músculo de la corte. Bajo Roma, el excedente se convierte en músculo del centro imperial. El trigo viaja, los impuestos se reorganizan, el puerto de Alejandría se vuelve punto de control dentro de una red que alimenta a Roma. Y cuando Roma se alimenta, el régimen se estabiliza. Esto es clave. El nuevo orden no se construye solo con armas, se construye con logística. Augusto gana porque puede garantizar que la ciudad más grande y exigente del Mediterráneo no se quede sin pan. En esta etapa, Alejandría también vive una transformación psicológica. La ciudad sigue siendo magnífica, comercio, cultura griega, debates, talleres, comunidad cosmopolita. Pero ya no es capital de un reino soberano. Es una ciudad estratégica bajo vigilancia. Y esa vigilancia no siempre se ve en uniformes. A veces se ve en quién puede decidir, quién puede nombrar, quién puede cobrar, quién puede controlar el puerto. La libertad política se vuelve una palabra más pequeña, aunque la vida cultural siga grande. En los templos, el cambio es más lento. Y aquí aparece una de las decisiones más pragmáticas de Roma: no destruir la religión egipcia de golpe. Roma prefiere gestionar, permitir, encauzar. Un templo no es solo un lugar sagrado,
Es un centro económico, social y psicológico. Si lo golpeas, creas resistencia. Si lo integras, obtienes calma. Y Egipto, con su tradición religiosa profunda, se mantenía unido en gran parte por esa red de templos. Augusto y sus administradores lo comprendieron. El resultado es un Egipto que sigue siendo Egipto en muchos aspectos, aunque el soberano sea otro. Y en medio de esa continuidad, Cleopatra se convierte en memoria problemática. Para Roma, Cleopatra debía ser recordada de una manera controlada, como ejemplo de peligro oriental, como enemiga vencida, como motivo de orgullo romano. Pero la memoria humana no es obediente. A la gente le intriga lo que fue silenciado, le intriga la figura que fue demonizada, le intriga la reina que casi construyó un oriente fuerte. Y así, Cleopatra, incluso en derrota, se vuelve más grande en el imaginario. Aquí es donde entra un fenómeno que los investigadores modernos resaltan. La propaganda romana fue tan intensa que terminó fabricando una leyenda. Es decir, Roma quiso reducirla, pero al hacerlo, la convirtió en un símbolo universal. Porque la historia de Cleopatra contiene ingredientes que sobreviven a cualquier época: poder y amenaza, amor y política, final trágico, choque de culturas, manipulación del relato. Y cuando una historia tiene esos ingredientes, se vuelve eterna. Sin embargo, si volvemos al archivo con lupa fría, la Cleopatra histórica se ve como algo distinto. Una gobernante estratégica que entendía el peso del grano, del puerto, de la legitimidad, del símbolo, y que tomó decisiones durísimas porque el margen era mínimo. Esa Cleopatra no necesita adornos. Es más inquietante precisamente porque es realista. Y cuando los académicos comparan fuentes literarias romanas con evidencia material, esa Cleopatra reaparece. Menos caricatura, más Estado. Ahora, en el plano geopolítico, lo que viene después de Cleopatra también tiene una consecuencia profunda. El mundo helenístico, como sistema político, se termina. Ya no hay reinos herederos de Alejandro con autonomía comparable. Queda Roma. Y Roma, con Egipto dentro, es más fuerte. Esto significa que el Mediterráneo deja de ser un tablero donde varias potencias compiten y se vuelve una estructura donde Roma administra. El conflicto cambia de forma. Ya no es reinos contra reinos, es centro contra periferia, imperio contra frontera. El teatro se desplaza, y esa transformación define siglos. Porque el control de Egipto no solo le da pan a Roma, le da continuidad. Es una base económica que permite al régimen sobrevivir a crisis y sostener campañas. El Nilo se vuelve parte del corazón imperial. Lo que para Egipto era soberanía, para Roma es estabilidad. Lo que para Cleopatra era supervivencia del reino, para Augusto es seguridad del sistema. En Alejandría, este nuevo orden produce una sensación particular. La ciudad es importantísima, pero ya no manda. Puede brillar, pero no puede decidir. Esa es una de las formas más refinadas de dominación, permitir que algo sea grande mientras le quitas la llave. Y Roma lo hace con precisión. Si cerramos los ojos y volvemos a la atmósfera, la escena es casi cinematográfica. Alejandría en una noche tranquila, el mar reflejando luces, los mercados cerrándose, el viento suave. Todo parece normal, pero en esa normalidad hay un cambio invisible. La historia ha cambiado de dueño. Los documentos, los sellos, los impuestos, las rutas, todo apunta a Roma. Y el corazón de Egipto, aunque siga latiendo, ya no decide hacia dónde corre la sangre. Cleopatra entonces se convierte en el límite, el último rostro de un Egipto soberano, la última jugadora de un juego helenístico, la última reina que intentó negociar con Roma como igual. Después de ella, Egipto sigue existiendo, sigue respirando, sigue construyendo, sigue adorando, pero su voz política se vuelve un eco poderoso, sí, pero eco al fin. Y quizá por eso su historia no se apaga, porque representa un instante que se repite en la historia de la humanidad. Cuando un mundo antiguo, lleno de centros, se encuentra con un sistema que quiere ser único. Cuando la diplomacia ya no basta. Cuando los símbolos ya no alcanzan. Cuando una persona, por brillante que sea,
descubre que está peleando contra una marea histórica. La octava carpeta del archivo termina con esa sensación, no de tragedia explosiva, sino de transformación lenta. Un reino cae y el país continúa. Una reina muere y la ciudad sigue. Un enemigo es vencido y el vencedor construye un orden. Y en medio de todo queda la memoria. La memoria de Cleopatra como una luz pequeña que, incluso dentro de la caja romana, sigue parpadeando en monedas viejas, en nombres escritos, en ruinas calientes bajo el sol, como si el tiempo mismo se negara a aceptar que un final sea un cierre definitivo. Porque los finales, en historia, rara vez son cierres, son puertas. Y Cleopatra, con su último juego, no cerró una puerta, abrió la era en la que Roma, por primera vez, podía creerse dueña absoluta del Mediterráneo. Esa era, tranquila en apariencia, será también el inicio de nuevas tensiones, nuevas fronteras, nuevas rebeliones y nuevos mitos. Y Egipto, desde entonces, vivirá dentro de ese mito, el mito del reino que alimentó al imperio que lo conquistó. En los depósitos donde el papel se vuelve polvo y el polvo se vuelve historia, Egipto empieza a hablar en voz baja, ya no con la voz de una reina, sino con la voz de miles de actos cotidianos, un recibo de grano, un contrato de arriendo, una orden de transporte, una lista de jornales, un registro de impuestos. Cuando los arqueólogos modernos excavan en el valle y en los márgenes del desierto, no encuentran el gran final en una sola pieza, sino una constelación de detalles. Y esa constelación, cuando se mira con paciencia, muestra la verdadera victoria de Roma. No solo venció en el mar, venció en la rutina. A partir de 30 a.C., Octavio, ya encaminado a convertirse en Augusto, hace algo más difícil que ganar una guerra. Construye una normalidad. La normalidad es el triunfo más profundo del poder, porque cuando un sistema logra que la gente se acostumbre a él, deja de parecer ocupación y empieza a parecer destino. Egipto, que había vivido bajo faraones, bajo persas, bajo macedonios, bajo ptolomeos, aprende otra vez a adaptarse. La adaptación es antigua en el Nilo, y Roma lo sabe. No necesita borrar el pasado, solo necesita administrar el presente. En los archivos de piedra y metal, el cambio se nota en la dirección del flujo. El trigo que sale de Alejandría ya no es una negociación diplomática, es una arteria imperial. La moneda circula con nuevos rostros y nuevas fórmulas. Los nombres de los funcionarios cambian de estilo. Los sellos se vuelven más rígidos. Y, sin embargo, la lengua griega sigue viva, porque Roma no conquista el Oriente sustituyendo de golpe su idioma de trabajo, lo utiliza. Ese es uno de los rasgos más inquietantes del poder romano temprano, su capacidad de absorber sin destruir, de dominar sin romper lo que funciona. Alejandría, por supuesto, sigue siendo el foco. Desde la época tolemaica, había sido una ciudad donde la política se mezclaba con el conocimiento como la sal con el agua. El prestigio de su vida intelectual no desaparece. Lo que desaparece es su libertad soberana. La ciudad pasa a ser joya y riesgo a la vez. Joya por su riqueza, riesgo por su densidad social. Y Roma, como siempre, responde con vigilancia. La vigilancia no se siente solo en soldados, se siente en quien controla el puerto, en quien supervisa los depósitos, en quien puede mover grandes cantidades sin levantar sospechas. Se siente también en lo que podríamos llamar el miedo administrativo, el miedo del centro a que un recurso vital caiga en manos de un ambicioso. En Roma, la memoria de las guerras civiles era reciente y dolorosa. El régimen nuevo no podía permitirse otro Antonio financiado por otro Egipto. Por eso, Egipto se vuelve, en la práctica, una provincia distinta. No solo por su geografía, sino por su función. Egipto es la despensa y el seguro de vida del nuevo orden. Y cuando una región se convierte en seguro de vida, el poder central la trata con una mezcla de cuidado y encierro. Cuidado para que produzca, encierro para que nadie más la use. Mientras tanto, la religión egipcia sigue respirando. Los templos continúan como nodos de identidad y economía local.
La arqueología de los santuarios, con sus relieves, inscripciones y ampliaciones posteriores, sugiere un hecho simple. Egipto no abandona su mundo espiritual porque cambie el soberano, lo reorganiza. Roma lo tolera porque entiende que un templo puede ser más útil funcionando que destruido. Un templo que funciona pacifica aldeas. Un templo que se cierra enciende resentimientos. Y Roma, en esta etapa, quiere paz productiva. En los documentos administrativos que sobreviven se ve esa convivencia. El Estado recauda, regula, controla. La vida local mantiene rituales, festividades, redes comunitarias. Es una forma de dominación sofisticada, dejar que la gente conserve lo que siente propio mientras el centro controla lo que decide el futuro. La cultura se mantiene, pero la soberanía se evapora. Y entonces, como si el archivo no quisiera cerrarse sin dejarnos una última llave, aparece una pregunta que los investigadores modernos han repetido al estudiar la caída del Egipto tolemaico. ¿Cuánto de lo que sabemos de Cleopatra proviene de ella y cuánto proviene de sus enemigos? La pregunta es sencilla, pero su respuesta es un laberinto. Las fuentes literarias romanas, las que moldearon la memoria europea durante siglos, tienen una inclinación clara: presentar a Cleopatra como figura moral, como advertencia, como oriente seductor. Pero la evidencia material suele devolvernos otra Cleopatra, una soberana estatal, consciente de la economía, de la legitimidad, de la iconografía, de las alianzas. Esa diferencia no es un detalle académico, es el corazón del caso. Porque si Cleopatra fue sobre todo una gobernante pragmática, entonces su derrota no puede explicarse con caricaturas, debe explicarse con estructura histórica. Roma necesitaba Egipto, y Egipto no podía mantenerse independiente en un mundo donde Roma caminaba hacia el mando único. Aquí, el archivo secreto se vuelve aún más sugestivo cuando entramos en el terreno de lo que no está escrito explícitamente, pero puede inferirse con cuidado. Muchos estudiosos han señalado que la propaganda de Octavio no solo atacaba a Cleopatra, atacaba la idea de un centro alternativo. Era una campaña para domesticar el Mediterráneo en la mente de Roma. Convertir Oriente en peligro servía para justificar la centralización. Y la centralización, a su vez, era el paso decisivo hacia el régimen augusteo. Es decir, Cleopatra y Antonio no fueron solo rivales militares, fueron el último obstáculo simbólico para que Octavio pudiera presentarse como único garante del orden. Cuando ese obstáculo cayó, el nuevo sistema pudo consolidarse, y Egipto, con su trigo y su riqueza, fue el cimiento más sólido de esa consolidación. Pero en Alejandría ocurre algo que la historia larga siempre produce. El vencido se transforma en mito. Y el mito, por extraño que parezca, puede sobrevivir al sistema que lo venció. Cleopatra se vuelve un espejo que devuelve preguntas incómodas. Si era tan peligrosa como la propaganda decía, ¿por qué Roma necesitó tanto esfuerzo narrativo para vencerla? Si era solo un personaje, ¿por qué su recuerdo atraviesa siglos? La respuesta suele ser la misma, porque Cleopatra representaba algo más grande que ella misma. Representaba la posibilidad de que el Mediterráneo no fuese de un solo dueño. En este punto, el archivo nos invita a mirar también a los otros, a los investigadores, a los excavadores, a los lectores de papiros. Los especialistas que reconstruyen el Egipto tolemaico y romano trabajan como quien recompone un vaso roto con fragmentos dispersos. En un sitio aparece un conjunto de documentos, en otro un relieve, en otro una moneda. A veces un nombre reaparece en un contrato, a veces un cargo administrativo se repite, a veces una fecha se confirma por una fórmula. No es glamour, es paciencia. Y en esa paciencia, la historia gana una segunda vida más limpia, la vida de los detalles. De esa vida nacen hipótesis sobrias que resultan más intrigantes que cualquier leyenda. Por ejemplo, que la fuerza real de Cleopatra no estaba en su encanto, sino en su capacidad de usar el aparato económico de Egipto como palanca diplomática. Que su apuesta con Antonio no fue capricho, sino intento de construir un cinturón de seguridad oriental. Que su error, si hubo uno, no fue creer demasiado en un hombre,
sino subestimar lo rápido que Octavio podía convertir una guerra civil en cruzada moral, y que, incluso en la derrota, Cleopatra entendió que la batalla por el final era una batalla por el relato. Roma, sin embargo, no se conforma con vencer. Roma organiza el después. Y el después significa integrar Egipto a un sistema donde la movilidad de recursos se vuelve regular. Con Augusto, el Mediterráneo entra en un periodo de estabilidad relativa que muchos llamarán paz a escala imperial, aunque esa paz siempre incluya fronteras tensas y desigualdades profundas. Egipto se beneficia en ciertos aspectos: rutas más seguras, comercio más amplio, continuidad urbana. Pero el costo es claro: el país deja de ser sujeto político y se convierte en pieza económica. Para la gente común, este cambio se siente de manera desigual. En algunas aldeas, la vida cambia poco. Se sigue sembrando, se sigue pagando, se sigue rezando. En las ciudades, el cambio se siente más. Nuevas jerarquías, nuevos funcionarios, nuevas formas de control. Alejandría, como siempre, lo siente con mayor intensidad. Es una ciudad acostumbrada a mirar el mundo y verse reflejada, y ahora se ve reflejada en el ojo de Roma. Y eso, para una ciudad orgullosa, es una transformación psicológica. La historia de Cleopatra, vista desde este ángulo, se convierte en una historia sobre el precio de la centralización. Roma se estabiliza, sí, pero estabilizar significa concentrar, y concentrar significa absorber. El Mediterráneo se vuelve más seguro para el comercio, pero menos plural en su poder. El pluralismo político del mundo helenístico se apaga. La diversidad cultural no muere, pero su capacidad de decidir se reduce. Y aquí el archivo deja un último hilo, casi un susurro. La idea de que algunos finales no son finales, sino cambios de máscara. Alejandría seguirá produciendo conocimiento. Los templos seguirán cantando. Los artesanos seguirán tallando piedra. Las comunidades seguirán mezclándose. Egipto seguirá siendo un lugar donde el pasado no se va del todo. Pero el centro, desde ahora, estará fuera. Y eso cambia la forma en que el futuro se imagina. Quizá por eso el nombre de Cleopatra permanece. No porque fuera mágica, sino porque fue la última en intentar que el centro siguiera siendo el Nilo. Después, el centro será Roma durante siglos. Y en ese desplazamiento, Cleopatra se convierte en el marcador de una frontera invisible. Antes, un mundo de reinos con voz propia. Después, un mundo administrado desde un único núcleo. En la noche, cuando esta historia se escucha sin prisa, ese desplazamiento se siente como una marea, no como un golpe. La marea sube y baja, y a veces no te das cuenta de que el agua te ha rodeado hasta que ya estás dentro. Cleopatra vio la marea venir. Intentó construir un dique con diplomacia, con símbolos, con alianzas. Pero la marea no era solo Roma. Era el nacimiento de un sistema que ya no necesitaba reinos aliados, necesitaba provincias. Y aún así, incluso dentro del sistema, Egipto conserva algo que Roma jamás pudo fabricar: antigüedad. Roma tenía poder, pero Egipto tenía tiempo. Ese tiempo sigue en las piedras, en las estatuas, en los templos, en las arenas que guardaron papiros como si fueran cápsulas. Y cuando el tiempo habla, el poder se vuelve pasajero. Así, el archivo se cierra lentamente con una imagen tranquila. Alejandría mirando al mar, los muelles respirando sal, el sonido de las olas contra madera vieja. Bajo Roma, la ciudad sigue siendo brillante, pero su brillo ya no decide. Y en algún lugar invisible, el nombre de Cleopatra queda como una lámpara pequeña, no para iluminar un trono, sino para recordarnos el instante exacto en que el Mediterráneo cambió de dueño. En la 10ª carpeta, la historia ya no avanza. Se detiene y mira hacia atrás, como si el archivo mismo quisiera comprobar qué fue real, qué fue exagerado y qué quedó sin escribir. Es el momento en que el final deja de ser final de una reina y se convierte en final de una era. Y ahí aparece la pregunta más peligrosa para cualquier vencedor. ¿Puede un imperio controlar la memoria para siempre? Octavio creyó que sí. Creyó que al controlar Egipto controlaría también el relato, y, durante un tiempo, lo logró. Roma escribió, Roma habló,
Roma celebró su victoria con un lenguaje que convertía a Cleopatra en advertencia. El oriente vencido, la amenaza neutralizada, el orden restaurado. Pero la memoria humana no es un decreto. La memoria es una corriente. Y las corrientes, aunque las encierres, siempre encuentran una grieta. Por eso Cleopatra sigue aquí, incluso cuando el archivo del vencedor intentó reducirla. Si miramos el mapa histórico con frialdad, el resultado es claro. Con 30 a.C., Egipto deja de ser reino soberano y pasa a integrarse al sistema romano. Esa integración fortalece el nuevo régimen augusteo y hace más difícil que aparezcan rivales con caja fuerte propia. Roma se estabiliza, y ese periodo de estabilidad relativa abre puertas al comercio, a la circulación cultural, a una especie de calma mediterránea. Pero el precio de esa calma es la centralización. Y la centralización siempre tiene un lado oscuro. Convierte regiones enteras en herramientas del centro. Egipto, en el nuevo orden, se convierte en herramienta principal. Sin embargo, lo que el mapa político no muestra es la textura emocional de esa transformación. Para los habitantes de Alejandría, el cambio no fue una sola noche con fuego. Fue una serie de mañanas con nuevas reglas. Para los funcionarios egipcios y griegos, fue aprender a escribir bajo un sello diferente. Para los templos, fue continuar rituales con una autoridad distinta como sombra. Para los comerciantes, fue adaptarse a nuevas rutas y nuevos permisos. Y para el campesino del Nilo, fue seguir trabajando la tierra y pagar impuestos a quien fuera, porque el río no espera a la política. En los documentos de vida cotidiana, papiros con transacciones, registros, acuerdos, esa continuidad se vuelve visible. Y ahí está uno de los secretos más profundos del caso. Cleopatra muere, pero Egipto no se apaga, se transforma. Roma no destruye el país, lo conecta a un sistema mayor. El poder cambia de lugar, no la respiración del valle. Ahora bien, ¿qué pasa con la idea que Cleopatra defendía? La idea de que Egipto podía seguir siendo centro de decisión. Esa idea, en términos políticos, sí muere, porque Roma, bajo Augusto, construye un modelo que no tolera centros alternativos. La pluralidad de reinos fuertes en el Mediterráneo se reduce. Se impone una jerarquía, y el Mediterráneo se convierte, lentamente, en un mar interno de un solo poder. Ese es el verdadero desenlace histórico. Cleopatra, vista desde ese ángulo, es menos personaje y más frontera. Ella es el punto en el que el mundo helenístico, heredero de Alejandro, termina de verdad. Con su caída, el último gran reino helenístico independiente desaparece. Lo que queda es cultura helenística bajo marco romano, y esa combinación definirá siglos. Griego como lengua de prestigio en Oriente, Roma como estructura de mando. Alejandría se queda como joya cultural y comercial. Egipto se queda como motor agrícola. Roma se queda como centro político. Esa tríada crea una nueva normalidad, y sin embargo, la memoria se resiste a ser solo normalidad, porque Cleopatra no es recordada únicamente por su derrota, sino por la forma en que obligó a Roma a mostrar su verdadero rostro. Octavio tuvo que usar propaganda intensa, tuvo que convertir un conflicto político en conflicto moral, tuvo que transformar una guerra civil en guerra contra una reina. Esa necesidad revela algo. Cleopatra era más peligrosa como símbolo de autonomía oriental de lo que Roma quería admitir. Y cuando el vencedor tiene que exagerar para justificar, el vencido crece en misterio. De hecho, el mito de Cleopatra nace del choque entre dos cosas: la propaganda romana y el rastro material que no encaja del todo con esa propaganda. Las monedas con su perfil no parecen capricho, parecen mando. Los rastros administrativos de su reinado no parecen seducción, parecen estado. Las decisiones estratégicas no parecen romance, parecen cálculo. Y esa discrepancia alimenta la pregunta eterna: ¿quién fue realmente Cleopatra detrás del espejo de Roma? Los historiadores modernos, apoyados en excavaciones y lecturas de papiros, tienden a describirla como una gobernante extremadamente pragmática, consciente de economía, iconografía y diplomacia. Y si eso es cierto, entonces su final no es el final de una mujer excesiva,
sino el final de una soberana atrapada en una transformación estructural que no podía detener. En otras palabras, Cleopatra pierde no solo por decisiones, sino por el tipo de mundo que estaban haciendo. Y ese tipo de mundo es el mundo imperial. El archivo se cierra con un epílogo que parece tranquilo, pero es inmenso. Octavio se convierte en Augusto. Roma entra en una fase de estabilidad que permite consolidar carreteras, puertos, administración y un orden que será presentado como paz. Egipto, dentro de ese orden, se vuelve indispensable. La capital imperial se alimenta con el Nilo. El poder se legitima con pan y seguridad. Y así, la victoria sobre Cleopatra se convierte en cimiento de una era. Pero Cleopatra, en la memoria, se convierte en otra cosa. Una pregunta. Una pregunta sobre el poder y el relato. Sobre cómo una civilización puede ser descrita por sus enemigos. Sobre cómo una reina puede ser convertida en monstruo para justificar un cambio de régimen. Sobre cómo una derrota puede volverse símbolo de dignidad si el vencido controla su final. Sobre cómo el Mediterráneo dejó de ser un mosaico y se convirtió en un sistema. Si este documental es para dormir, entonces el cierre no debería ser un golpe, sino un susurro. Y el susurro final del archivo podría ser este. Egipto no murió con Cleopatra. Roma no apagó el Nilo. Lo encauzó, lo convirtió en río imperial. Pero el tiempo egipcio, ese tiempo profundo de templos, arena y piedra, siguió existiendo por debajo del nuevo sello romano. Y ese tiempo, siglos después, nos devuelve fragmentos. Una moneda, un nombre, un papiro, una ruina. Fragmentos que dicen, sin necesidad de gritar, que el poder pasa y la memoria, a veces, se queda. Cleopatra fue derrotada por Roma, sí, pero Roma nunca logró derrotar del todo la fascinación que ella encarna. Y tal vez esa sea la última ironía del imperio. Puede conquistar territorios, puede administrar graneros, puede imponer leyes, pero no puede decidir qué historia se vuelve eterna en el corazón humano. En la oscuridad del Mediterráneo, cuando todo se calma, queda una imagen suave. Alejandría mirando al mar, el eco de una dinastía desaparecida y el sonido de un mundo nuevo que empieza. Y en ese sonido, casi como una respiración, permanece el nombre de Cleopatra, no como reina viva, sino como el último reflejo de un Egipto que, por un instante, intentó jugar su propio destino hasta el final.